Hola y bienvenidos a nuestra edición de Buscando su Palabra, un programa de enseñanza de la Biblia que les trae el ministerio de searchinghisword.com y sionintravail.com. Esos son dos sitios web, nuevamente searchinghisword.com y sionintravail.com. Estamos complacidos de traerles una otra edición de nuestro programa de enseñanza donde nosotros como grupo, este es el hermano Brad y yo y mi colega el hermano Bill traer mensajes en este programa y estamos intensamente interesados en descubrir lo que la Biblia tiene que decir sobre cualquier tema del que estemos hablando. No somos una iglesia, no estamos afiliados a la iglesia de ninguna manera en absoluto. Somos simplemente un grupo de personas que están intensamente interesadas en estudiar la Biblia, y la Biblia tiene mucho que decirnos hoy. Ahora, en los Estados Unidos de América, donde estamos basados, observamos en esta época del año algo llamado el Día de la Madre. Y no sé si es el caso donde se está escuchando este programa o no, pero en muchas partes del mundo creo que es el caso. Hay un día reservado para honrar a las madres. Y ahora, nuestro énfasis en la Biblia, por supuesto, recae finalmente en el significado espiritual. Y recuerden, la Biblia enseña en Marcos capítulo 4, versículo 34, que mientras Jesús enseñaba, que Él les hablaba en parábolas y sin parábola no les hablaba. Y una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual o celestial. Y así, cuando nos damos cuenta de que toda la Biblia, que Cristo es por ejemplo, en Juan capítulo 1, leemos de Cristo que Él es, y en el principio era el Verbo, y el Verbo, la palabra era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios. Y luego, más adelante, en Juan capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Cristo es la misma palabra, Él es la personificación de la palabra de Dios, Él es la palabra de Dios. Y por lo tanto, y la Biblia también nos enseña en Primera de Pedro 1:21 que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por Dios el Espíritu Santo. En otras palabras, toda la Biblia nos es dada por Dios. Santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Santo Espíritu, y las palabras que salieron de sus mentes no eran sus propias palabras, era la palabra de Dios. Y eso es otra cosa por la que nuestro ministerio se caracteriza, es que la comprensión, y es muy importante que entendamos que en la Biblia, en los manuscritos originales de la Biblia, cada palabra y cada letra de cada palabra es de la boca de Dios. Ahora, es cierto que hoy hay muchas traducciones diferentes de la Biblia. La que nosotros usamos es la versión King James, pero incluso allí no está sin error. Hay errores y errores de traducción que se pueden señalar en la versión King James. Sin embargo, la versión King James resulta ser hecha a partir de los manuscritos más antiguos de la Biblia, y además los traductores de la King James hicieron un esfuerzo de buena fe para traducir el texto original tan fielmente como fuera posible, y cuando añadieron palabras para hacer que el lenguaje fluyera, ponían en cursiva esas palabras para que sepamos que no estaban en el original. Pero, sin embargo, dicho esto, el estudiante serio de la Biblia siempre querrá referirse a una concordancia. Una concordancia es simplemente una herramienta que usamos para buscar palabras en el idioma original y ver cómo fueron usadas a lo largo de la Biblia. Y al comparar escritura con escritura, podemos obtener una mucho mejor. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Interpretamos la escritura con la escritura. No usamos libros fuera de la Biblia.
no usamos el pensamiento de los hombres para interpretar la Biblia, usamos la Biblia, ser su propio intérprete. Y así estas son algunas de las reglas fundamentales que la Biblia establece, que Cristo habló en parábolas y sin parábola no habló a ellos. Así que cuando miramos en la Biblia, independientemente de si estamos mirando en el Antiguo Testamento y los tratos de Dios con la nación de Israel, o si estamos mirando en el Nuevo Testamento y los tratos de Dios con la iglesia o iglesias del Nuevo Testamento, buscamos el significado espiritual. La Biblia todo en la Biblia es históricamente preciso y puede haber un significado moral, una enseñanza moral, pero en última instancia lo que realmente estamos buscando es el significado espiritual, el Evangelio, significado. Ahora, en cuanto a este asunto que introduje con respecto al Día de la Madre como ejemplo, entonces, primero que todo, sabemos que Dios obra a través de padres creyentes en la vida de sus hijos. Y Dios puede obrar a través de las oraciones de sus padres y la fidelidad si sus padres verdaderamente han nacido de nuevo, realmente nacidos de arriba, que si ese es el caso, entonces su progenitor, ya sea uno o ambos padres, entonces sabemos que están llenos por Dios, el Espíritu Santo. Y así Dios puede trabajar a través de los padres, el progenitor creyente, las oraciones del progenitor creyente, para traer la salvación de sus hijos, si esa es la voluntad de Dios. Ahí tenemos ejemplos en la Biblia de padres piadosos. Por ejemplo, podemos pensar en Samuel, el profeta Samuel, que fue un profeta fiel. Y sabemos que en uno de Samuel, el nombre de su madre era Hannah, y sabemos en el contexto histórico que Hannah no tenía hijos y estaba casada con el Cana, y el Cana tenía una segunda esposa, Penina, que tenía muchos hijos, y Hannah no tenía hijos, y ella oró al Señor hizo un voto al Señor de que si le daba un hijo se lo dedicaría al Señor, y ese hijo fue Samuel. Así que, y luego encontramos una hermosa oración de Ana en el primer capítulo de 1 de Samuel 1, donde ella alaba al Señor y derrama su corazón en acción de gracias al Señor. Podemos pensar en Moisés, quien sabemos, fue amamantado por su madre hasta que fue destetado. Y más adelante en la vida de Moisés leemos en Hebreos capítulo 11 de Moisés que él desdeñó al faraón a ser llamado hijo del faraón, pero él y que él consideró el reino de Dios como más valioso que ser llamado el hijo del faraón. Y sabemos que su madre, porque lo amamantó desde muy pequeño, fue utilizada por el Señor para inculcar fe en la vida de Moisés. También podemos pensar en el libro de Timoteo, donde el apóstol Pablo está hablando con Timoteo y diciendo que él, haciendo referencia a la fe de su madre y su abuela. Y así Dios definitivamente puede usar a padres creyentes. Pero algo más importante y más significativo, una lección espiritual en la Biblia, es que Dios usa el reino de Dios mismo como una figura de ser nuestra madre. Y permítanme referirme leamos unos versículos de Hebreos, Gálatas 4. Y voy a leer un pasaje aquí. Y no vamos a tener tiempo suficiente en este programa de media hora para desarrollar completamente este pasaje, pero al menos podemos comenzar. Así que empecemos y el enfoque aquí en este pasaje de Gálatas 4 es que hay dos evangelios, hay dos salvaciones,
hay dos planes por los cuales las personas intento sería de lo que Dios está hablando aquí. Uno es un plan en el que trataré de entrar en el cielo de Dios por mis propias acciones y eso nunca funcionará. El segundo plan, que es el verdadero plan, es que Dios en su propio tiempo y con sus propias acciones llevará a cabo nuestra salvación. Y eso es lo que este pasaje está haciendo. Y este pasaje histórico, y este es un excelente ejemplo, por cierto, del hecho de que Cristo habló en parábolas. Así que empecemos en el versículo 21 sobre de Gálatas 4. Ahí leemos. Dime si hoy veré. Dime vosotros que deseáis estar bajo la ley. ¿No escucháis la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de una esclava, el otro de una libre mujer, pero el que era de la esclava nació según la carne, pero el de la mujer libre fue por promesa, lo cual es una alegoría. Porque estos son los dos pactos, uno del monte Sinaí, el cual engendra esclavitud, que es Agar, porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a Jerusalén, que ahora es, y que está en esclavitud con sus hijos. Pero Jerusalén, la de arriba, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Observa eso. Jerusalén, la de arriba, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la que tiene esposo. Ahora acabo de leer, justo ahora, los versículos 21 al 27 de Gálatas 4. Ahora, nota eso. Comienza en el versículo 21. Decidme los que deseáis estar bajo la ley. No oís la ley. Usted ve hoy cuando pensamos en las iglesias a nivel mundial, sin importar la denominación, y ya sabe, en el mundo hoy son aproximadamente casi un tercio de la población mundial hoy en día que se identifica con una iglesia de algún tipo, y hay muchas denominaciones diferentes y demás, pero todas se identifican de una forma u otra con la Biblia. Pero el problema es, y este es un problema que está extendido por todas las iglesias sin importar la denominación, es que tienen un plan de salvación donde van a tratar de ponerse bien con Dios haciendo sus propias obras. Y eso es por eso este verso comienza, dime, tú que deseas estar bajo la ley, ¿no escuchas la ley? Ahora continúa y dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, y uno de una esclava, el otro de una mujer libre. Ahora, en el contexto histórico, Abraham tuvo dos hijos. Uno, su primogénito fue Ismael, y Ismael nació realmente. Agar, que era la sierva de Sara. Abraham y Sara estaban casados. Sara era la esposa de Abraham, pero Sara no había tenido hijos y ahora estaba muy más allá de la edad de tener hijos. Sara estaba muy más allá de la edad de tener hijos. Sin embargo, no le habían nacido hijos, así que se la consideraba estéril. Y sin embargo, Dios le había hecho promesas a Abraham de que le daría una descendencia a través de la cual todos los hijos, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Y en última instancia sabemos que espiritualmente hablando, esa descendencia a la que Dios se refería era Cristo. Porque Cristo, según la carne, vino de la tribu de Judá, que vino y Judá nació de Jacob, y Jacob nació de Isaac. Ahora, en este momento, sin embargo, no
no tenían hijos. Y así en este contexto, continúa y dice y por supuesto, la mujer libre se refiere a Sara. La esclava aquí se refiere a Agar, quien era la era de Sara, sierva de... Y recuerda, en el contexto histórico, Sara había dado a Agar, a su esposo Abraham, para que tuviera un hijo en su nombre. En otras palabras, ellos, Sara y Abraham, idearon este plan por el cual harían realidad la promesa que Dios había hecho de que tendrían una descendencia, de que tendrían un hijo a través del cual las naciones de la tierra serían bendecidas. Iban a hacer esto por su acción. Y así en el versículo 23 continúa en Gálatas 4, pero el que era de la esclava, ese es Ismael, el primogénito, nació según la carne, pero él de la mujer libre. Y eso se refiere a Isaac, porque más tarde cuando Sara tenía 79 años de edad, ella quedó embarazada, hijo por Isaac, Isaac ahora era la simiente prometida de Dios, porque recuerda, a través de Isaac engendró a Jacob engendró a Judá, y luego finalmente el Señor Jesucristo, según la carne, descendió de la tribu de Judá. De hecho, Dios nos da la genealogía del Jesús en Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde encontramos la genealogía de Jesús y se remonta hasta a Judá y a Jacob y que nació de Isaac. Así que ahora observa que en el versículo 24 dice, las cuales cosas son una alegoría. Esa palabra alegoría es otro nombre, es otro nombre para parábola. Una alegoría es simplemente una historia, un relato histórico en el cual Dios está enseñándonos, dándonos verdad espiritual. Y dice, las cuales cosas son una alegoría, porque estas son los dos pactos, uno del monte Sinaí, que engendra esclavitud. Ahora, el monte Sinaí resulta ser el lugar donde Dios dio los 10 mandamientos a Moisés. Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, y eso fue la entrega de la ley. Esa fue la primera vez que Dios descendió y realmente nos dio un relato escrito de la ley de Dios que comenzó con Moisés y eso fue en el monte Sinaí. Pero fíjese, Dios dice con género que engendra esclavitud. Déjame leer esto de nuevo. El versículo 24, las cuales son una alegoría, pues estas son las dos alianzas, la una desde el monte Sinaí que engendra esclavitud, que es Agar, porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, que está en esclavitud con sus hijos. En lo que Dios se está centrando aquí es que para tratar de entrar al cielo cumpliendo la ley es absolutamente inútil. Es inútil y genera esclavitud. En otras palabras, es estar en esclavitud a la ley, porque el hecho es que no hay ningún ser humano vivo que pueda cumplir la ley de Dios perfectamente, lo suficiente para entrar al santo cielo de Dios. Y de hecho, tenemos un versículo en Santiago 2.10, donde Dios dice que si hemos quebrantado incluso un punto de la ley, si pudiéramos encontrar hipotéticamente un hombre que era absolutamente justo, nunca pecó en su vida y sin embargo cometió un pecado, un pequeño y diminuto pecado, sería culpable de toda la ley. Santiago 2.10, que sí, rompemos un punto de la ley. Somos culpables de toda la ley, Y el hecho es, por supuesto, que no existe tal persona excepto el Señor Jesucristo mismo, quien sabemos que estuvo sin pecado. Así que Dios nos está indicando que este relato histórico que involucre a Abraham y Sara y su sierva Agar
es realmente una alegoría, es una parábola que nos enseña que hay dos diferentes pactos. Uno es el pacto de las obras, que está tipificado por el hecho de que Sara vino y Abraham tuvo la idea de que la sierva de Sara, Agar, entrara. Abraham se acerque a Agar, su sierva, y tenga un hijo, quien fue llamado Ismael, lo cual es una figura o una imagen de aquellos que intentarían entrar en el santo cielo de Dios cumpliendo la ley. Como dije, esto es rampante en prácticamente cada iglesia, en cada denominación. Hay un conjunto de reglas y si seguimos esas reglas diligentemente, si estamos, ya sabes, siendo bautizados en agua, por ejemplo, o participando de la mesa del Señor a través de la comunión, o haciendo profesión de fe, o asistiendo fielmente a nuestra iglesia y viviendo una vida moral, y así sucesivamente, que por estas cosas podemos saber que iremos al santo cielo de Dios. Ese es un plan de salvación de obras. Es donde, mientras que en el contexto histórico, cuando Isaac nació milagrosamente de Sara, y Sara tenía 90 años de edad cuando él nació, Abraham tenía 100 años. Y esto fue un milagro absoluto, y no hay manera de que esto pudiera haber sucedido por medios humanos, pero sucedió porque Dios estaba involucrado en ello. Y Dios trajo el nacimiento de Isaac cuando Sara tenía 90 años de edad, y esto fue un milagro absoluto. Y de la misma manera, cuando alguien realmente llega a nacer de nuevo desde lo alto, a través de la palabra de Dios, y recuerden que Romanos 10:17 enseña que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero el problema hoy en las iglesias es, como leemos en Amós 8:11 y Amós 8:11, llegan los días en que habrá una hambruna, no de pan ni de sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Dan escuchar las palabras del Señor. ¿Ves? Para que alguien pueda nacer de nuevo, Dios debe darles oídos espirituales para escuchar. Por eso una y otra vez leemos en los evangelios de Jesús diciendo: ¿tienes oídos para oír? El que tenga oídos para oír, que oiga. Decir, el que tenga oídos para oír, que oiga, porque solo Dios puede darnos oídos espirituales para oír, porque como ves, los oídos espirituales para oír son una parte integral del don de la salvación. Y cuando Dios aplica su palabra, la palabra de Dios, al corazón de un individuo, y hace que esa persona nazca de arriba. Esa persona ha nacido de nuevo, ha nacido de arriba y ha recibido en su alma un alma nueva, resucitada, en la cual nunca puede pecar. Y déjame leerte unos cuantos versículos para resaltar eso. Si vamos a Ezequiel 36, leemos en Ezequiel 36:25, Ezequiel 36:25, entonces rociaré agua limpia. Y por cierto, esto no habla de bautismo en agua en absoluto. Habla del agua del Evangelio que puede limpiar nuestros pecados. Ahora bien, el agua física solo puede lavar la suciedad de nuestra carne, no puede lavar nuestros pecados. Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros. Estamos leyendo Ezequiel 36:25. Y seréis limpios de toda vuestra inmundicia, es decir, de vuestros pecados, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto no está hablando del bautismo en agua física. Esto está hablando del lavado de la palabra, del hecho de que Dios utiliza la palabra de Dios
en la vida de sus elegidos para lavar sus pecados y hacerlos una nueva creación. Y luego el verso 26 en Ezequiel 36 dice: un nuevo corazón también os daré, y un nuevo espíritu pondré dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y os haré andar en mis estatutos, y guardaréis mis decretos, y haréis ellos. Verás, toda la acción, el 100% de la acción de la salvación es la acción de Dios. Y esto, nuevamente, es un defecto fatal que encontramos prácticamente en cada iglesia donde ellos creen, sí, Dios inicia la salvación, pero nosotros, la humanidad, tiene que aceptar ese regalo. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, etcétera. Y otra vez, eso es absolutamente falso, que Dios hace el 100% de la obra de salvación. Nota que dice en el verso 26, aquí en Ezequiel 36, os daré también un corazón nuevo y pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros, a vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis juicios y los cumpliréis. En otras palabras, nada de esto es la acción del hombre. Mira, cuando alguien se salve, es 100% acción de Dios, e incluso después de que somos salvos, cualquier bien que salga de nuestras vidas después de que realmente seamos salvos es la acción de Dios. Trabajar en nosotros para querer y hacer de su buena voluntad. Y no podemos y no nos atrevemos a tomar ni una pizca de crédito por cualquier cosa, cualquier bien que salga de nuestra vida. No podemos tomar ni una pizca, ni una onza de crédito por cualquier bien que salga de nuestras vidas. Tenemos que darle toda la gloria a Dios. Es obra de Dios, 100% obra de Dios. Y así, desafortunadamente, lo que las iglesias han hecho es que han transformado esto en un evangelio mediante el cual Dios hace. Dios hace parte del trabajo, pero el hombre tiene que hacer su parte para ser salvado y esa es la manera absolutamente más rápida hacia la condenación eterna. Pensar que hay algo en mi vida que haya contribuido en cualquier sentido a que me convierta en un hijo de Dios o a mi valía ante Dios. El único que es digno es Dios mismo. Es Dios mismo. Él es el único que es digno de nuestra alabanza y así cuando y así volviendo ahora a el Día de la Madre, lo leemos abajo en el versículo 20. Es 6 que Jerusalén, primero que todo en el versículo 25 leemos sobre que Agar, y recuerda, Agar era la sierva que estuvo involucrada en este esfuerzo para cumplir las promesas de Dios mediante nuestras obras, y ella se dice en el versículo 25 de Gálatas 4:25, porque esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén, que ahora y está en esclavitud con sus hijos. Y en este contexto, la Jerusalén que ahora es una figura que señala a las iglesias, la representación externa u exterior corporativa de las iglesias en nuestro día, que está en esclavitud con sus hijos. Pero el versículo 26 continúa y dice: pero Jerusalén, la que está arriba, es libre, la cual es madre de todos nosotros. Jerusalén arriba, ese es el reino eterno e invisible de Dios, que está arriba, es libre de la esclavitud de la ley, porque Cristo ha satisfecho los requisitos de la ley en ella lugar. Y ella es la madre de todos nosotros, la madre de todos nosotros. Que tengas un bendecido Día de la Madre y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga abundantemente.
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a info@sioninterval.com. Envíenos un correo electrónico a info@sioninterval.com.